hablando de lo que tú has dicho, Lariana, voy a compartirte otra cosa, Baudilio, ¿vale? A ver si lo puedes ver. Además, creo que no tienes ni que quitar la pantalla. Déjame que te comparta. Y además lo he publicado hoy en la cuenta mía de Twitter de Reunificacionista y está teniendo bastante éxito. Y además va un poco, porque vuelvo a decirte, yo creo que tenemos que hablarlo desde el punto de vista histórico, ¿no? Para que la gente se vea el contexto de por qué suceden las cosas como suceden hoy en día. El por qué no le ofrece Trump a Puerto Rico lo que los puertorriqueños, por supuesto, llevan reclamando, oye, democráticamente, hay que decirlo democráticamente, la voluntad de los puertorriqueños mayoritariamente todo este tiempo ha sido la anexión con Estados Unidos, ¿no? Pues os voy a decir y voy a hablar un poco de un hecho histórico de por qué se intenta vender que Puerto Rico es como una especie de isla de basura flotante, ¿no? Lo dijo este cómico en esta convención de Donald Trump, pero bueno, vimos a un propio Donald Trump hace unos cuantos años tirando rollo de papel higiénico cuando hubo ese temible y fatídico huracán que destrozó la isla, ¿no? Pero el por qué realmente se intenta tapar otra realidad paralela a la que realmente sucedió. Pues mira, esta es la historia, ¿no? No sé si lo vaya a ver bien, lo voy a ampliar un poquito, si me da permiso, Baudilio. Sí. Vale, lo voy a ampliar. Vale. Esto es un artículo que he descubierto hoy, que es el Banco Español de Puerto Rico, ¿no? Y lo hemos titulado en un reunificacionista del amanecer de Puerto Rico al ocaso con Estados Unidos. ¿Por qué? Mira, el Banco Español de Puerto Rico es fundado un 1 de julio de 1888, ¿no? Convirtiéndose rápidamente en una institución clave para el desarrollo y económico y fiscal de la isla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la isla, a lo largo de posiblemente de la mitad del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, teniendo en cuenta la guerra de secesión norteamericana, la guerra de la Triple Alianza que se va llevando en todo el continente americano, yo he dicho muchas veces que Puerto Rico se había convertido junto con Cuba, pero hoy estamos hablando de Puerto Rico, se convierte un poco como en la Suiza del Caribe, ¿no? ¿Y por qué lo llamo la Suiza del Caribe? Porque era un territorio, digamos, estable, seguro, con una cierta estabilidad social, económica, sobre todo política. Había gran seguridad jurídica para las empresas, para los capitales, y muchas personas veían en Puerto Rico un sitio seguro para huir de un continente convulso, lleno de confrontaciones, ¿no? Y entonces eso hace rápidamente que también la economía, que hasta entonces y extendida prácticamente en toda la región, había sido una agricultura básicamente de subsistencia y de pequeño comercio local y regional, pues pasa a una agricultura comercial e incluso exportadora, basada principalmente en lo que era la gran demanda para los productos alimenticios, condimentos, etcétera, como era el café, el tabaco, ampliamente consumido, o el azúcar, ¿no? Entre otros productos. Ante esto, el gobierno español funda por una real orden de la corona en 1888 en San Juan el Banco Español de Puerto Rico. No me voy a dilatar mucho, pero el banco tiene fundamentalmente dos vías, ¿no? O dos fines, dos objetivos, ¿no? Uno, hacer de banco comercial para agilizar la emisión de inversión, de préstamo, de crédito a las empresas, y otro también para proveer un poco de remanente a la propia economía de Puerto Rico, porque estaba basada en el patrón oro, ¿no? ¿Qué funciones tenía? La emisión de la moneda local. Nace por primera vez en Puerto Rico una propia moneda en el patrón plata, que es el peso puertorriqueño, que tú sabes que hasta el día de hoy, tanto la peseta como el peso se sigue utilizando coloquialmente fuera y dentro de la propia isla. También hablamos de papel moneda, también. Hablamos de provisión de crédito. El banco ofrecía grandes préstamos o préstamos a sectores clave de la economía. Esto permite expandir la agricultura y fortalecer las exportaciones. Ojo al nivel de exportaciones que tenía la isla en esos tiempos. A la administración de los propios fondos públicos, hay que darse cuenta que para 1897 Puerto Rico accede a la Carta Autonómica, con lo cual le da grandes niveles de autogobierno, y entre otras cosas le hace que también pueda recaudar a través de este y otros bancos que se van
a la sombra del Banco Español de Puerto Rico, que ahora lo veremos como el de Ponce, etcétera, etcétera, van naciendo y cajas de ahorro y mutuas, digamos, también hacer una especie como de reserva de divisas de los propios aranceles y de los propios impuestos que se iban cobrando en la isla. O sea, una capacidad de autogestión financiera muy importante, ¿vale? Que tenía el BPR. Entonces, promoción del comercio, estabilidad monetaria. Hay que entender que al tener la emisión respaldada del peso puertorriqueño en el patrón oro y en el Banco de España, en el Banco Nacional de España, que también se extendía a Cuba, Palau, las Marianas, las Carolinas y las Filipinas, el Sáhara, Guinea Ecuatorial, entre estos territorios, pues obviamente destaca como un punto de reversa de divisa tanto para el resto de España, para el Caribe y el mundo. Ojo, y que hace que compita el peso puertorriqueño con todas las monedas de la región, incluido el dólar estadounidense, ¿eh? Incluso el dólar estadounidense. ¿Cómo acaba el Banco Español de Puerto Rico? Bueno, pues acaba tras la invasión de 1898, el cambio de soberanía y que se enfrenta a un contexto político y económico completamente nuevo. Se introduce el dólar estadounidense, el cual acaba con la moneda. Hay que entender que grandes toneladas y grandes cantidades y las reservas de oro, vuelvo a decir, que estaban en los bancos puertorriqueños, obviamente por tema de invasión se confisca la Reserva Federal Norteamericana o la institución que en esos años regía en Estados Unidos, y se sustituye el peso entonces por el dólar, que en ese momento tenía menos valor que el peso. Y bueno, y obviamente pues eso lo que produce es que el banco cese sus operaciones en 1901. En 1901 prácticamente no llega a 20 años después de su instauración, pero sin embargo deja un importante legado, porque aunque su existencia fue relativamente breve, este banco deja un impacto muy fuerte en la isla. ¿Por qué? Porque sienta las bases para el desarrollo de un sistema financiero moderno propio en la isla. Promovió de una forma directa e indirecta la agricultura comercial y demostró la importancia de una institución bancaria formal para la estabilidad de la economía. Y su modelo incluso, como he dicho antes, influyó en la creación de otros bancos, mutualidad y cajas de ahorro, como puede ser el Banco de Crédito y Ahorro Ponceño o el Banco Popular de Puerto Rico también, y algunas otras instituciones que fueron a lo largo y a lo ancho, sobre todo fundamentalmente en la ciudad de Ponce, ¿no? Y bueno, y os lo quería un poco instruir a colación de lo que ha dicho la Ariana, porque aunque parezca que no, Puerto Rico tiene mucha importancia fiscal, económica, de inversión y comercial. Otra cosa es cómo se está gestionando la isla actualmente. Sí, voy a añadirle algo a esa historia, si no me equivoco. El banco que había en Puerto Rico era español y todos los puertorriqueños depositaban en ese banco. Cuando llegan los Estados Unidos, se apoderan de todos los bancos de Puerto Rico y sustraen el dinero y lo mandan acá a Estados Unidos. El banco español, como los puertorriqueños no querían depositar su dinero en bancos de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dejó el nombre del Banco Español de España, confundiendo a los puertorriqueños como que el Banco de España seguía funcionando en Puerto Rico, lo cual ya no era cierto. Y los puertorriqueños seguían depositando su dinero ahí sin saber que ese dinero venía acá para Estados Unidos. O sea, fue una trampa que le hicieron y no querían que el dinero puertorriqueño se quedara en Puerto Rico, ni ninguna moneda se quedara en Puerto Rico, sino que todo dinero que se producía en Puerto Rico o que tú ganabas tenía que venir a New York. Hasta el día de hoy, que todas las leyes federales de Estados Unidos concernientes a la banca puertorriqueña, son los Estados Unidos quien controla la banca de Puerto Rico, y por eso tú ves que cuando llegan las mega tiendas a Puerto Rico y sacan su agosto en dinero, al otro día eso va transfiado para electrónicamente a New York, pero no se queda en los bancos de Puerto Rico. Hombre, yo en ese aspecto, y ya le doy paso a la Ariana, obviamente esto es historia, ¿no? Vuelvo a decir, esto es historia, y no, yo creo que desde yo que estoy en reunificacionista y la Ariana, yo creo que ella, obviamente, lo que vuelvo a decir, un análisis político, eso para los políticos, ¿no? Nosotros exponemos los hechos históricos
que obviamente pueden tener las causas y pueden tener la vertiente que tiene, pero es obvio también, yo estimé en más de 400 toneladas de plata a bote pronto lo que se pudo llevar decomisar el gobierno de Estados Unidos para fundirlo, porque obviamente además la moneda dólar tenía, creo que era tanto la pureza del dólar en plata, tanto como el peso era inferior al peso puertorriqueño, y se llevó para la fundición. Es lo que tú dices, se extrajeron y aparte las reservas de oro, como tú has dicho, porque estaba sustentado toda la emisión de moneda, tanto en papel como en moneda física, en metal, estaba sustentado. Tenía que tener su equivalente en las reservas de oro de Puerto Rico. Obviamente todo eso desapareció. ¿Dónde se llevó? Obviamente yo sé que sobre todo cerca de 400 toneladas de plata se llevaron para fundir a Estados Unidos. Sobre lo que tú me estás comentando de qué hicieron después manteniendo el nombre y el prestigio que podría tener el Banco Español de Puerto Rico, porque se detalla en este artículo, que además un poco más arriba os digo la fuente, y os digo la fuente en el mismo eso para que la podáis un poco ir a ella, ¿no? Nosotros simplemente lo trasladamos como hecho que pasó en la isla, ¿no? Pero sí, es verdad, eso denota el prestigio que tenía la institución, ¿no? En tan pocos años se había ganado la confianza, el respeto, no solamente de la clase trabajadora, sino también de la clase empresarial y emprendedora de la isla, ¿no? Y eso denotaba una buena gestión y una prosperidad que queda ahí, ¿no? Queda ahí para el tema. Que eso después se utilizó con fines, a lo mejor lo que tú dices, políticos, o como tú bien has dicho, unos fines para engañar al puertorriqueño. Yo creo que ahí ya no podemos entrar. Es una valoración que tienen que hacer pues los que lo gestionaron, ¿no? Y los que lo hacen hoy en día, ¿no? Yo ahí no entramos, pero vamos, quiero dar paso a la Ariana porque creo que era un hecho histórico muy bonito que cerrando el año yo lo he descubierto y esto es más datos para acabar con relato, ¿no? Sí, gracias, Sí, Jaime. Fue un recuento. Sí, continúa. No, perdón, Ariana, disculpa, solamente quería decirle a los dos que no pierdan la esperanza. Todavía yo conservo 5 pesos españoles de Puerto Rico del tiempo de antes. Sí, pues lamentablemente después de la invasión, como ya todos sabemos, la moneda fue sumamente devaluada. Y sí es verdad que muchísimos de los hacendados, aquellos que eran agricultores y tenían sus tierras, ya fuera haciendas de azúcar, café, productos menores, pues los bancos norteamericanos no les querían prestar dinero para poder continuar financiando la agricultura. Y así fue mucho que ellos perdieron lo que fue pues el cultivo de sus tierras. Y todo fue a arraigo de esa invasión y ese tipo de banca, ¿verdad? Que no querían que la economía en Puerto Rico siguiera prosperando y eventualmente se volvió pues a lo que ellos querían, una parte del monocultivo de las azucareras, lo que llamamos refinerías, ¿no? De azúcar. Así que fueron ellos llevando a cabo la economía, girándola hacia lo que Estados Unidos necesitaba y solamente como un eslabón dentro de una gran cadena. Es decir, que no todos los productos se producieran en Puerto Rico, sino solamente aquello para que ellos necesitaban, en este caso pues la azúcar, o posteriormente sabemos que Puerto Rico era, y en algunas ocasiones todavía sigue siendo importante en lo que es la industria de la farmacéutica, pero no en términos de toda la cadena, sino solamente un eslabón dentro de ella, cosa de ellos mantener el control y también pues mantener en cierta forma pues la isla subyugada. Sí, viendo el comentario aquí que dice tener reserva de oro es prueba clave para saber si un territorio es colonia o no. Cuando estábamos con España teníamos nuestra propia moneda, nuestro propio oro, y ahora que estamos con Estados Unidos, ni moneda tenemos propia nuestra, ni la vamos a tener tampoco. Sí, Baudilio. Bueno, resulta que como ya sabemos, Puerto Rico tenía autonomía a final del siglo y teníamos no solamente los delegados en las Cortes de España, sino nuestra moneda, sino constante
emigración de europeos a Puerto Rico para hacer unos lazos muy fuertes, no solo con la península, sino otros países europeos, los trenes, en términos de lo que es el movimiento de personas, servicios públicos, pues teníamos los trenes, teníamos otra clase de forma de vida, ¿verdad? Los centros de los pueblos eran más vivos, no como hoy en día, que es pues la mayoría de ellos lamentablemente están muertos o con muy poca actividad comercial, ya que se trasladó ese sistema comercial europeo, americano o norteamericano, de los grandes centros comerciales, ¿verdad? Y eso también ha contribuido a la lamentable muerte de muchos de los centros de pueblo, aunque sí hay unos grupos que han estado bastante activos en Puerto Rico haciendo lo que se llama la rehabilitación de los centros de pueblo. Uno de ellos es el pueblo de Río Piedra, pues el Viejo San Juan siempre ha estado activo por el tema turístico, y así otros.